Tengan todos buenos días. Es un gusto para mí darles la bienvenida a todos los que nos escuchan ahora. Estamos complacidos de recibirlos en esta conferencia. Nuevamente un espacio dedicado a el fortalecimiento de las competencias y la actualización de conocimientos que aprovechamos para conocer no solamente las experiencias del ámbito salvadoreño en mejora de la calidad de atención de la salud materno-infantil, sino también a nivel internacional. Quiero recordarles que este ciclo de conferencias está dedicado a la atención del recién nacido y ha sido denominado Asegurando la calidad de vida del recién nacido prematuro a través de la prevención y los cuidados integrales. En el marco, pues, de estar hablando del fortalecimiento de una política institucional que es la política Crecer Juntos del despacho de la primera dama de la República, por lo cual es para mí un honor dar esta mañana la bienvenida a la doctora Ángela D Amore, quien nos hablará de los cuidados del recién nacido de alto riesgo centrados en el neurodesarrollo. Bienvenida, doctora Ángela. Estamos muy agradecidos por su participación. Presentarles a la doctora y decirles que ella es una médica, neonatóloga, especialista en atención en niños y adolescentes de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es consultora en medicina del transporte neonatal y tiene un amplio recorrido en esta área. Es entrenadora en la atención de recién nacidos de la Universidad de Cambridge y es la directora clínica, líder en la unidad de cuidados pediátricos del Hospital Rosie Addenbrookes de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, a quien tengo el gusto de conocer desde hace ya algunos años y con quien comparto el gusto muy especial por la atención de los recién nacidos desde in útero hasta la vida extrafetal. Bienvenida, Ángela. Gracias por aceptar este tiempo tan importante para nosotros con estos conocimientos en un momento en el que el trabajo no es rutinario, es demasiado intenso para un médico como lo son ustedes, como lo somos nosotros. Por eso es un doble agradecimiento. Un saludo muy especial a mi amiga, la doctora Misfelder Lobos, con quien nos une una ya largo historial de amistad y de relación profesional muy fructífera. Un saludo muy especial, un abrazo virtual ahora, y qué bien que las dos están saludables. Quiero darle paso a la licenciada Elisa Gamero. Ella es representante del despacho de la primera dama, quien tiene un saludo especial para la doctora Ángela D Amore. Por favor, Elisa. Tengan todos muy buenos días. Qué gusto volverles a ver en este espacio de aprendizaje, en este espacio de desarrollo y, por supuesto, de evidencia científica. Quiero iniciar, pues, mis palabras dándoles un cordial saludo por parte de la primera dama. So, thank you so much, Angela and Hannah, for being here. We are very happy to have you. These knowledge spaces, as we called it, and as well scientific evidence that we have to support what we have identified as the main causes for children in their early years to not accomplish their maximal potential or development is what we have today, to understand what are those main causes. And we would like to thank you from the bottom of our hearts for your time, for sharing your knowledge, and of course, to have prepared with all the love that we know that you have prepared this conference today. So thank you so much. And I hope that this is not the first time that we're going to encounter together and make great things together. So this is a group of medical team that give their precious time. That is one of the main resources that we have nowadays, time, to learn more and to understand how we could help better or be better for our children in these early ages. So thank you so much in the name of our First Lady and of course in the name of the children in El Salvador. So thank you so much for this space.
Muchas gracias, licenciada Gamero. Le damos entonces la palabra a la doctora D Amore para que nos imparta esta conferencia, pidiéndole pausas para que se haga la traducción para el público en general. Tenemos un público que está creciendo cada vez más y hay neonatólogos, hay enfermeras, hay médicos, todos miembros del equipo de salud a nivel nacional. La palabra para ti. Dr. D Amore, we can start now. Just for you to know, we have quite a quorum full of neonatologists, doctors in general, and nurses, all in pro of neonatology care. And so yeah, we can start. I don't know if, or maybe you can tell me if you can share your screen. Thank you. If you would like to thank the Xochitl and Elsa Gamero as well for the kind invitation, and I will do my best to try and impart some of the information that I hope will be helpful to you and the children. Muy bien, la doctora D Amore quiere agradecer a la doctora Xochitl y a la licenciada Gamero por la oportunidad de estar aquí y de la misma manera va a tratar de dar lo mejor de ella para pues que esta ponencia sea realmente de interés y mejor desarrollo en los niños. So I'm going to talk about, I was asked to talk about the care of the high-risk newborns, but with a focus on neurodevelopment. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el cuidado de los neonatos con un enfoque en el neurodesarrollo. And this is just very briefly what I'm going to talk about because it's a big topic, but I'm just going to talk a little bit about the special brain development of babies born early, how we can improve the outcomes for them by using the whole team, and then just focusing on a couple of the neuroprotective measures that we know help babies' neurodevelopment. Ok, entonces este es un tema bastante largo, pero vamos a hablar un poquito sobre la protección del neurodesarrollo del bebé, especialmente cuando es un poco prematuro. Eso. Maybe you can continue. Yeah. So we know, this is just to say that the brain development of any baby, but particularly babies born early, is very complex. And it starts before birth and then actually continues well into the third year of life. So a baby's brain is not in any way mature. Ok, entonces la doctora nos comenta que el neurodesarrollo es muy importante y este comienza desde antes del nacimiento y termina alrededor o madura alrededor del tercer año de edad. And the first 2 years of a baby's life are very critical to the ongoing how the brain develops. Y los primeros 2 años de vida son realmente críticos para ver cómo se va a desarrollar el cerebro del bebé. And injury to a baby's brain is an important cause of poor developmental outcomes in children born early. Ok, también nos comenta que una herida al cerebro del bebé en los primeros 2 años de vida pueden darnos un neurodesarrollo bastante pobre o los resultados de este pueden ser bastante pobres. And we know that in babies born early, that the injury is now, it's not an isolated injury, it's an injury that affects the whole brain. Ok, también sabemos que en los bebés nacidos prematuramente una herida al cerebro no solo es al cerebro, sino es una herida más compleja. So in the past, we thought that most brain injury in babies born early was due to a big bleed, but now we know that it's much more widespread and it's not due to an injury such as a bleed. Ok, en el pasado creíamos que una herida hacia el cerebro de un bebé era más que todo sangramiento. Sin embargo, ahora sabemos que es más descomposición de la materia blanca que desangramiento como tal. And
we know that the brain develops in a sequence. So we know that the first areas of brain development to occur are the basic processes, the sensory processes such as smell, touch, and hearing. Muy bien, también sabemos que el cerebro de un bebé se va desarrollando por etapas y se va desarrollando con sentidos como por ejemplo el sentido del olfato, el sentido de la audición y el sentido del tacto. Which is why when babies are born early, the most important, the first functions that they are aware of that will help with their development is touch, smell, and hearing. Por lo mismo, cuando un bebé nace, los sentidos más importantes y los que más se van a desarrollar son estos mismos, el de el olfato, el del tacto y el de la audición. And so we know that whilst the brain is developing in the last third trimester, which should be when the baby's inside in the uterus, that when the baby's outside on the neonatal unit, it's exposed to lots of environment that it would not normally be exposed to, which is going to affect its brain development. Entonces la doctora nos comenta que en el tercer trimestre el bebé tiende a estar expuesto a un ambiente y cuando el bebé sale a otro ambiente diferente, pues el desarrollo va a estar un poco afectado. So we know that everything we do to a baby while it's on the neonatal unit will affect how the baby develops. And it's all affected by the environment and also by their growth. So we have to look at how we can make sure that they grow the best that they can and that their environment is the most developmentally appropriate for them as well. Muy bien, en la unidad neonatal es donde se va a determinar el neurodesarrollo del bebé. Por lo tanto, debemos asegurar que el ambiente sea el apropiado para que el bebé pueda tener un crecimiento apropiado, valga la redundancia, tanto neurológico como en general. So what can we do to protect our preterm babies? Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger a los bebés pretérmino? So we know that we can start even before the baby's born by giving the mother's antenatal steroids and magnesium sulfate. Entonces sabemos que prenatalmente se le debe comenzar a dar a la mamá corticosteroides y sulfato de magnesio. We know that while the baby's at the time of birth, we can do delayed cord clamping, keep them at the right temperature. Luego sabemos que perinatalmente o en el momento del nacimiento del bebé se debería hacer un pinzado de la cuerda retrasado y además deberíamos tener una termorregulación o mantener la temperatura del bebé. Oh, I've lost her. And then after birth, we can do things that protect their brain, such as giving them early caffeine and not subjecting them to lots of stress by minimal handling. I'm sorry, can you repeat? So yeah, and after birth, whilst they're on the neonatal unit, we know that we can use early caffeine and minimal handling, which means not stressing them to protect their brain. Ok, entonces nos dice la doctora que en el cuidado postnatal sabemos que podemos usar cafeína y estarlos no estresando al bebé. Yeah, thank you. And then we can also help to protect their lungs by using gentle ventilation and by giving possibly steroids. Ok, y sabemos que para proteger el pulmón del bebé se le debe dar una ventilación gentil apropiada y utilizar hidrocortisona o corticosteroides.
And also it's really important to protect their gut, which is very fragile. We can use probiotics, or we can use optimize their nutrition. Ok, y para proteger el intestino se le van a, que es bastante frágil, se le van a dar probióticos y eso. Yeah. Okay, so this is very brief, but I'm just going to, this is just some of the evidence for all these things that I've mentioned. So we know that antenatal corticosteroids protects babies from having intraventricular hemorrhages, which is a really important thing that we can do. Ok, entonces en las intervenciones prenatales vamos a ver los corticosteroides que son importantes en el periodo perinatal. By giving, we know that this is a Cochrane review that shows that giving magnesium sulfate to mothers in premature labor also has been shown to decrease the number of children who have cerebral palsy. It's a neuroprotective agent. Sorry, can you repeat the last thing? It's a neuroprotective. Ok, so, perdón, entonces, dando magnesio, sulfato de magnesio, nos aseguramos de que el bebé tenga un mejor neurodesarrollo porque es neuroprotectivo. The other thing that we know now that is protective, particularly for babies born prematurely, is to delay cord clamping, cutting the umbilical cord by at least a minute. Muy bien, y sabemos también que en las intervenciones perinatales vamos a hacer deme un segundo. And that means that the babies, it's been shown by the Cochrane database that actually delaying cord clamping by just a minute means that the babies born early have much more, they don't need as much transfusions, and they have less hemorrhages. Muy bien, entonces cuando hacemos un pinzamiento del cordón, sabemos por lo menos de un minuto más tarde, sabemos que el bebé va a necesitar menos transfusiones y que hay un menor riesgo de que éste se desangre. And that's just another Cochrane review that shows quite clearly that it's a better outcome if you delay the cord clamping. Y este solo es un estudio que nos dice que el pinzamiento del cordón en efecto tiene buenos resultados. And the first hour of any baby's life is very, very important, and this is now called the golden hour. Ahora estamos hablando de lo que ellos llaman the golden hour, que es en traducción al español la hora de oro. Y es la hora más importante después del nacimiento del bebé. And what we do in this first hour can affect the baby for the rest of their lives. So it's really important we get this right. Podría afectar el desarrollo del bebé por el resto de su vida, así es que es muy importante fijarnos qué hacemos en esta hora. And the only way we can do this is by working as a team, because we need lots of people to make this work. We need the doctors, we need the nurses, and we need the midwifery and the obstetric team. Y luego, para lograr esto, lo que se debe hacer principalmente es trabajar en equipo, porque necesitamos tanto de los doctores como de las enfermeras, del equipo obstétrico, entre otros. And I'm not going to talk through this slide, but basically this is how we do everything in the delivery unit in the first hour, and once the baby's on the neonatal unit. But we all work together to make the best we can for this very important hour. No voy a guardar mucho esta diapositiva porque más que todo dice lo que cada área debería hacer durante la hora dorada, pero sí sabemos, o sea, es un resumen para decir que necesitamos trabajar en equipo durante esta hora. And so just very briefly, so these are some of the things that we can do which are known to protect babies' development.
Entonces, muy brevemente, esto es lo que podemos hacer para proteger el desarrollo del bebé. So if you give early caffeine to preterm babies, we know now that has halved the rate of cerebral palsy. Sorry? So if you give caffeine to babies, all babies who are born, we know that if you're born early, that reduces the risk of you having cerebral palsy. Ok, entonces, si damos cafeína a un bebé prematuro y la damos rápido, entonces vamos a disminuir el nivel de pulsaciones o al menos de las peligrosas. And we have learned a lot over the last few years about not rushing in and causing lots of lung damage to our little preterm babies as well. Y también hemos aprendido durante los años a no apresurarnos para evitar causar un daño pulmonar en el bebé. So we now know we should only intubate and ventilate babies that really, really need it, so that we don't damage their lungs and cause hypoxia, which will also worsen developmental outcomes. Ok, entonces ahora sabemos que no se le debe intubar a un bebé que realmente lo necesite para evitar daño en el pulmón y una hipoxia que después puede ser contraproducente. We know now that we must avoid over-ventilating babies, because if you give them too much ventilation, we know that if your carbon dioxide level is very low, then you will end up, you're at much more risk of having cerebral damage. Ok, entonces no se le debe al bebé dar una hiperventilación, porque si hacemos esto, los niveles de dióxido de carbono pueden estar disminuidos y podemos causar un daño terrible al bebé. So, and we also know now that we thought that bleeds were caused by originally by either hemorrhage or an isolated hemorrhage, which means just the bleeding happens. But we now know that it's much more significant, that they're more likely to have an injury to their brain if there is a change in the cerebral blood flow and blood pressure. Muy bien, entonces la doctora dice que antes solíamos pensar que un sangrado podía ser aislado. Sin embargo, ahora sabemos que un sangrado cerebral podría ser un daño terrible al neurodesarrollo del bebé. So what can we do to help stabilize cerebral blood flow? Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a estabilizar la circulación cerebral? So what we now know is that it's better to leave the baby's head in the supine position and not on the side, and avoid fast movements. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es dejar al bebé o la cabeza del bebé en una posición supina y evitar los movimientos rápidos de su cabeza. There's been a lot of work about nursing babies with their head in the midline, with the incubator slightly tilted up by 15 to 30 degrees, and avoid sudden changes in blood flow. Entonces, se ha instruido bastante al equipo de enfermería en que en la incubadora el bebé debería estar con la cabeza a un ángulo de 15 a 30 grados y evitar movimientos para, pues, en cierto punto disminuir el riego sanguíneo. Yes, and avoid giving them rapid infusions in and taking rapid blood samples out. También se debería evitar darles infusiones muy rápido o sacarles sangre muy rápido. Also, we need to avoid sepsis
because this is a major cause of injury to babies. También deberíamos hacer todo por evitar la sepsis, porque esta es uno de los mayores riesgos de herida cerebral en el bebé. And then target, because different countries have different prevalence. So I know that in your country, it's not the same organisms that we have the problems with. So in the UK, it's group B strep that we worry about, whereas I know in your country, it's more likely to be E. coli or another organism. Generalmente la epidemiología va a cambiar por el hecho de que en nuestros países no va a ser el mismo microorganismo el que infecte que en sus países. Por ejemplo, en Inglaterra podemos encontrar un Streptococcus galactae. Sin embargo, en nuestros países pueden ser más como una E. coli o algo por el estilo. And then this isn't particularly for premature babies, because at the moment we only do it in babies born over 36 gestation. But this is what we call cooling or therapeutic hypothermia. Muy bien, vamos a tener que hacer una hipotermia terapéutica cuando el bebé está entre las 6 horas de nacimiento y mayor a 36 horas de gestación, de semanas de gestación, perdón. And we know this is an effective treatment for babies born after a hypoxic ischemic injury, but the treatment has to be started within 6 hours of birth. Esta sabemos que es un tratamiento bastante bueno cuando tenemos a un bebé que ha nacido después de una hipoxia por un evento isquémico cerebral, y como decíamos se debe empezar después de las 6 horas de nacimiento o entre las 6 horas de nacimiento. But there are ongoing trials rather than, because currently the equipment we use is very expensive. It has to be used and the baby has to be cool for 3 days, and it needs a lot of work, and it's quite complicated. But there are trials where they're looking at slightly more affordable or more low-cost equipment that could possibly be used. Entonces, para hacer una terapia de hipotermia, en realidad el equipo es muy costoso y tiende a ser bastante tedioso porque es mucho trabajo. Entonces, se están haciendo muchos ensayos clínicos para encontrar un equipo de menor costo y medidas un poco más fáciles de llevar. So these are called phase-changing material mattresses, which are solid mattresses that when the baby's placed on it, the heat of the baby activates the mattress and it cools the baby down. Entonces, en el equipo normal, el bebé tiene que estar frío por 3 días. Entonces, esto que vemos aquí se llaman phase contrast mattresses o camas de contraste de fase, y lo que hacen es que van a empezar a enfriar al bebé al contacto del mismo. So that's just a very quick run through what we can do at all antenatally, perinatally, at the time of delivery, and on the neonatal unit. All of those things that we can do are to improve the neurodevelopment for our preterm babies. Entonces, esto es un cuadro de lo que podemos hacer en el periodo prenatal y perinatal y en los diferentes sistemas para poder dar un mejor cuidado al bebé. So now I just want to just focus just on two or three aspects of what other things we can do for the which is what we would call neurodevelopmental care for the babies when they're on the neonatal unit. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que podemos hacer para tener un mejor neurodesarrollo cuando el bebé está en la unidad de cuidados neonatales. So, and there are in theory about 7 core measures that we can do, but I'm only going to focus on 2 or 3 of them. They are all interlinked though, I'm just going to focus on a couple of them. Tenemos 7 medidas principales, sin embargo yo solo me voy a enfocar en 3.
pero todas están entrelazadas entre sí. So these are slides in Spanish because I've used them from another presentation that we transferred before. But this is looking at the harsh environment of a NICU that a premature baby is exposed to. And we know that the more preterm you are, the more effect the environment of the NICU will have on your development. Muy bien, entonces se sabe que, bueno, esta diapositiva está en español porque se tomó de otra presentación, pero la doctora dice que realmente lo que importa es que mientras más pretérmino sea el bebé, mayor va a tener el ambiente impacto sobre su neurodesarrollo. So we know that babies' ears are not fully developed. Their hearing is not fully developed when they are first born, and they're very sensitive to noises. Entonces sabemos que la audición del bebé no está completamente desarrollado cuando éste nace, por lo tanto son muy sensibles a sonidos. So we know that, you know, what we think is just a quiet noise is only about 30 to 40 decibels. Entonces sabemos que un sonido leve es de 30 a 40 decibeles. Whereas, you know, slamming the incubator door or dropping something onto the hard floor is about 90 to 100 decibels. Pero realmente cerrando las puertas de la incubadora o tirando algo al suelo, se escucha de 90 a 100 decibeles. And what sort of effects can you see on the babies? Well, you can see that if they're subjected to a loud noise, that they will, they can show some quite sudden changes. They can have an apnea, they can show bradycardias, they can show hypoxia, desaturations. Entonces, ¿qué efectos podemos ver en el bebé o qué cambios podemos ver en el bebé? Podemos ver que se va a elevar la presión, vamos a ver apneas, vamos a ver bradicardias o taquicardias, hipoxia y vamos a ver un incremento en el consumo de oxígeno o un incremento en los requerimientos energéticos. And we know that if they're subjected to increased noise over a longer period of time, then that can mean that they don't gain weight, that they become agitated and irritable. And if it's very loud over a long period of time, that can affect their hearing in the long term as well. Ok, entonces mientras más tiempo esté el bebé en exposición a estos sonidos, peores van a ser las consecuencias. Por ejemplo, si al bebé lo exponemos un poco más de tiempo, entonces vamos a tener una ganancia de peso bastante pobre o menor y vamos a tener cambios en el comportamiento como agitación o que el bebé se ponga irritable. Y si aún lo exponemos más, esta ya puede afectar a su oído y pues dar una pérdida de la audición. And we're not entirely sure that we don't know the longer term consequences of this sustained noise that happens to these babies when they're on the neonatal unit. No sabemos realmente mientras más, o sea, esto es lo que sabemos, pero mientras esté más tiempo expuesto, realmente no sabemos las consecuencias de lo que vaya a pasar mientras el bebé esté en la unidad de cuidados neonatales. Because it's not only the loudness of the noise, it's also that the frequencies of the noises that they're exposed to outside are much different, are very different to the frequencies that they're exposed to in utero. Y es que no es solo la amplitud del sonido o qué tan alto sea el sonido, sino la frecuencia de este. Y lo que pasa es que no sabemos qué tan frecuentemente estaba expuesto el bebé a estos sonidos mientras estaba in útero. So what can we do to make people more aware of the loud noises that we generate whilst we're on the unit? Así es que, ¿qué podemos hacer para concientizar a las personas de los sonidos altos cuando están en la unidad? So this sort of simple light, which lights up
according to the loudness of the noise can serve as a reminder, because if you see it flashing red, even though you're not aware that you're making a loud noise, it's showing you that you're talking far too loud. Entonces dice la doctora que este es una luz que lo que va a hacer es que se va a encender dependiendo de qué tan alto sea el sonido. Entonces, si nosotros hacemos ruido muy alto, aunque nosotros no lo estemos detectando, la placa lo va a detectar y va a encender una luz roja. And it goes, first of all, it goes to orange to say you're talking a little bit loudly, but then when it goes to red, you know you need to really quieten down. Y entonces las luces se van a encender y va a decir así como estás hablando un poquito alto, pero entonces luego si elevas la voz, se va a encender la luz roja y es que ya es demasiado. So what else can we do to make sure that we reduce the level of noise that we expose our babies to? Well, it's simple things like shutting the incubator doors slowly and quietly, not just smashing them, or shutting doors nicely and slowly. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué otras cosas podemos hacer para evitar que los niños estén expuestos a este nivel de ruido? Por ejemplo, podríamos cerrar las puertas de las incubadoras con calma o despacio, y de la misma manera cerrar las puertas de las unidades de cuidados neonatales despacio y sin prisa para evitar que estas hagan como mucho ruido. And also you can use covers over the incubators to absorb some of the noise as well. También se podrían usar como mantas sobre las incubadoras para que estas puedan absorber un poco del ruido. And not have handovers, or conversations at the top of the incubator. Y tratar de no mantener conversaciones como encima de las incubadoras. And be conscious of how noisy our feet are when we're walking around on the floor that doesn't have, on a noisy floor. Y ser conscientes de qué tan ruidosos podemos ser al caminar en un piso que ya es ruidoso. And also, so it's not just noise that they're exposed to, but a really harsh, bright light. Y no solo están expuestos a sonidos, sino también a una iluminación bastante fuerte. So, normally the baby should be exposed to a light which is about less than 600 lux, whereas we all know that phototherapy is very, very bright light, but even just natural light is much brighter than what our preterm babies should be exposed to. Entonces, un bebé pretérmino no debería exponerse a más de 600 lux, mucho menos a fototerapia, pero incluso la luz ambiental es mucho más de los 600 lux. And preterm babies have very thin eyelids, particularly very preterm babies, so they're even more susceptible to light. Y los bebés prematuros tienen los párpados muy, muy, muy delgados, mientras más prematuros sean, pues más delgados van a ser, por lo que la luz es bastante importante en su desarrollo. So we can use incubator covers like this to keep down the noise, as well as to shield them from the light. Entonces podemos usar estos cobertores de incubadoras como mantas para, uno, para que absorban el sonido, y dos, para evitar que al bebé le dé esta cantidad de luz. And the baby is connected still to all the monitors, so you don't have to, you can still see if the baby is showing any signs of concern. Because everybody says, well, how can you see what the baby's doing? But the baby's connected to a saturation monitor, a heart monitor, and a respiratory monitor. Y entonces el problema de esto es que normalmente uno se pregunta, pero ¿y cómo puedo ver qué está haciendo el bebé o qué le pasa? Pero la ventaja es que el bebé sigue conectado a todos los monitores, por lo tanto cualquier cosa de importancia la podemos ver ahí, sin necesidad de estar viendo al bebé. And if the monitor goes off, then you just lift the lid to see that the baby's all right. Y si el monitor se apaga, solo es de levantar un poco la colcha para ver si el bebé está bien.
So also we have to be very aware of how we position and hold these babies. También tenemos que estar muy conscientes y presentes en la forma en la que vamos a tomar al bebé, en la que lo vamos a agarrar o en lo que lo vamos a poner. Yeah, so in utero, the babies are always flexed, and term babies are always very flexed. But we know that babies born premature have a dominant extensor posture. Entonces sabemos que en el útero el bebé va a tener una posición bastante flexionada. Sin embargo, cuando el bebé es muy prematuro o mientras más prematuro sea, su posición va a ser más extendida. So to optimize their care, you need to put them in a what we call a nest or a nido, and you can see that the baby's very contained. It's got boundaries so that it can push against something, and it's in a nice flex posture. Entonces, para poder ver estas medidas, deberíamos tener al bebé y ponerlo en una posición en la que esté en una posición bastante flexionada y pueda estirar sus brazos y empujar cositas. Entonces se le deberían poner como cosas alrededor. And remember to be use gentle, careful, slow handling, because when you're moving the baby around, because you will have to change the position, but do it nicely and slowly and gently, not just flipping them over. Ok, entonces la doctora dice que normalmente lo que hacemos es que usamos o tenemos formas de mover al bebé bastante rápido y no, debería ser tranquilo para mover al bebé despacio. So the other really important thing that we can do, and we can make a huge difference to our babies, is optimize the nutrition that we give them to make sure that they grow to the most, the potential that they can. Y lo otro que podemos hacer para ayudar al neurodesarrollo del bebé es optimizar su nutrición. Porque mientras mejor sea su nutrición, mejor va a ser el crecimiento del mismo. Because you remember that slide that I showed right at the beginning that shows the massive brain growth that is needed from about 26 weeks to a term baby. Is the brain almost doubles in size, and it can only do that with adequate nutrition. Entonces, si recordamos una de las primeras diapositivas en la que el crecimiento era masivo de las 26 semanas en adelante, podemos decir que para que esto pase y se alcance el máximo potencial del crecimiento neurológico del bebé, ese tiene que tener una óptima nutrición. And it's increasing evidence that it's not just about brain growth, but nutrition also is protective in ways possibly through changes in inflammation and infection across the gut. Y además de ser neuroprotectivo, se ha visto en ensayos y la evidencia médica es más cada vez de que una buena nutrición va a ayudar al bebé a proteger contra infecciones e inflamación del intestino. And we know that it's a challenge for any baby, but it's a real challenge to get adequate nutrition into babies who are born early or babies with low birth weight. Sabemos que es un reto llegar a un peso ideal a un bebé que ha nacido prematuro o con bajo peso. But we know now that we need to be quite aggressive in getting good nutrition into the babies in the first week of life. Pero ahora sabemos que es muy importante tener un plan agresivo para poder llevar al bebé a una nutrición óptima o un peso óptimo en la primera semana de vida. And to start, we now know we shouldn't be delaying we shouldn't delay enteral feeding, but we should try and give milk as early as possible.
Y sí sabemos que para dar una alimentación normal se debe esperar un poco, pero se le debe intentar dar leche en la primera semana de vida. And we know that for premature babies, there's no doubt that human milk is the best thing that we can possibly give them. Y sabemos que para bebés en general, la leche humana o leche materna es lo mejor que le podemos dar. It's not just it's the best, milk, but it's got lots of other factors in as well as the nutritional factors. So it's not just about growth, it's also about the immunological factors, the other enzymes that are in that milk that help the babies. Y es que no es solo la parte nutricional de la leche, sino también toda la parte inmunológica que conlleva la leche materna y enzimas que trae la misma. And we know that babies who are fed with premature babies who are fed with human milk, they get onto, they tolerate their feeds better, they grow better, and we know that in the longer term, they have less sepsis, they have better outcomes for their development. Y en bebés prematuros se sabe que cuando han sido alimentados con leche humana o leche materna, estos van a tener menores posibilidades de sepsis a largo plazo, pero además de esto, pues van a llegar a tolerar una mejor alimentación y a crecer un poco más rápido. And we should start as soon as we possibly can. Y deberíamos empezar lo más rápido posible. What is increasingly becoming evident as well is that for our very preterm babies, although human milk is without doubt the best thing for them, sometimes they need a little bit of fortification as the calories are not quite as good for the preterm babies. Muy bien. Generalmente las calorías que se dan en la leche materna no son suficientes para el bebé, así es que pues hay que ayudar un poquito. And the best, and I know that you're really good at this actually, you're probably better than we are, but you know, kangaroo care to support the mothers to with breastfeeding is without doubt the best thing we can possibly do for our babies. Support mothers with breastfeeding so that we can give the babies their milk. Entonces, muy probablemente nuestro país sea mejor que el de ellos en esto, pero una de las mejores cosas que se pueden hacer es la maniobra del bebé canguro o de madre canguro y ayudar o incentivar a las madres a dar leche materna. And all the evidence shows that babies who have breast milk have much better outcomes than babies who don't have breast milk. Y se sabe y hay evidencia científica que dice que los bebés que han sido amamantados tienen mejores resultados que los bebés que no han sido amamantados. And if you, I know that so for some places where it is possible, if the mothers for whatever reason are not able to give milk, some places you know, donor breast milk is also a good substitute, particularly for the premature babies. Sabemos que hay veces que las mamás no pueden dar de amamantar, entonces hay lugares que son para donación de leche materna y esto les puede ayudar mucho, sobre todo a los bebés prematuros. So, what are we trying to do with our neuroprotection to improve the neurodevelopment for our babies? Well, we need to optimize their growth. And we need to reduce the impact of harmful things that we do to our babies, which is such as things like the environment that they're in. And sorry, I'll let you translate that bit. Okay. Entonces, ¿qué podemos hacer en pro de la neuroprotección del bebé? En primer lugar, debemos optimizar su crecimiento y su neurodesarrollo y también debemos reducir el impacto de estímulos no placenteros para el bebé, como hablábamos del sonido y de la luz.
And so that's just a summary of all the possible things that we can do to help our babies. Entonces, esto es solo un pequeño resumen de todo lo que podemos hacer para ayudar a nuestros bebés. And just to finish, so we have to protect our babies' brains. Every single one of our babies needs protection, which we can do, and it needs to be from everybody. The families, the parents, the mothers, the nurses, the doctors, everybody. And we need to involve the families so that they can help their babies too. Ok, entonces, realmente necesitamos proteger a cada uno de nuestros bebés y para esto debemos involucrar a todo un equipo que incluye las enfermeras, los médicos y sobre todo la familia para que nuestro bebé esté bien. And everything we do to our babies on the neonatal unit is critical to their future development. Y todo lo que le hagamos al bebé en nuestra unidad neonatal va a ser crítica para el desarrollo del mismo. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ángela. Antes de las preguntas, hay una intervención de la doctora Hannah Misfelder Lobos acerca de esta conferencia y de algunas consideraciones para la prevención del parto prematuro. Doctora Hannah, por favor. Gracias. Gracias, Ángela. En el contexto que ustedes tienen mucho más partos prematuros que nosotros, lo sé, la estadística no es tan bueno como en países desarrollados. Hay dos consideraciones y la primera es que cuando un niño nace y está nacido, el cuidado óptimo, como Ángela explicó, al bebé. Y solo es un comentario de mi lado porque yo soy obstetra y trabajo en medicina fetal también. La preparación del bebé que nace prematuro es importante también. Y en ese contexto, para prevenir el parto prematuro en primer caso o en primera intención sería prevenir el parto prematuro porque el útero, lo sabemos todos, es el mejor ambiente para el bebé, para el desarrollo. Y en este contexto yo sé que en diferentes países hay diferentes causas de parto prematuro y en El Salvador yo sé que hay el parto prematuro muchas veces por causas maternales. Cesárea, preeclampsia, cistercia, infecciones de las vías urinarias. Y yo creo que solo es un comentario. En este contexto, en el contexto de cuidado neonatal, sería bueno o una buena oportunidad pensar en el cuidado perinatal a las mujeres embarazadas en el mismo contexto, porque al final es la mejor prevención del parto prematuro es cuidar a las mujeres de la manera óptima, no conseguir tratamiento de preeclampsia, tratamiento de infecciones y de otras causas. Y yo lo felicito en ese trabajo, pero yo creo que estas conferencias abren la puerta a mucho más y un contexto mucho más grande en el contexto perinatal. Ángela y yo trabajamos en el mismo edificio, trabajamos en el mismo departamento porque trabajamos en el departamento de mujeres y neonatos y tomamos todas las decisiones, especialmente los cambios con COVID y todo, juntos. No sería una opción para nosotros no pensar en el contexto de una mujer embarazada con complicaciones del embarazo y el producto que es el neonato para tener una situación óptima para la mamá y el bebé. Sí. Y este es un campo mucho más amplio. Ese Sí. solo sería mi comentario. Sí.
Es un comentario, Hannah, muy feliz para mí y muy oportuno decirte que estamos haciendo una serie de conferencias para apoyar la estrategia Crecer Juntos, que es una estrategia para nosotras como obstetras, creo, muy feliz que se esté instalando en el país un interés progresivo, genuino, por cuidar a las mujeres embarazadas y a los niños. Y como tú bien dices, hay que ver el prenatal, el preconcepcional, para evitar un parto prematuro. En efecto, te has adelantado, pero hay programado en septiembre un foro de prematurez, prevención de la prematurez, y justamente yo voy a pedirte ayuda a ti en ese tema, ¿no? Creo que no va a ser nada difícil que me digas que sí a eso. Sí, pero aparte de eso, Ángela, es un gran placer trabajando con Ángela y con ustedes. Y ustedes tienen que saber, del lado de neonatología hay todo el apoyo y del lado de perinatología también. Y yo estoy bien agradecida a Ángela también que hizo esa presentación y está tan involucrado en este intercambio. Sí. Ángela, thank you very much. Thank you very much, Ángela. Definitivamente, Hannah, es importantísimo este foro, del que luego vamos a hablarlo muy bien. Hemos desarrollado conferencias con diferentes actores del área de neonatología, hemos hablado de epigenética en el embarazo, hemos hablado de algunas causales de prematurez y hemos hecho algunas revisiones importantes con actores nacionales e internacionales también. Pero viene este foro en el que queremos la participación de Rosie, tanto del área neonatal como la tuya y de tu equipo, para poder trabajar esta parte tan importante de la prevención del parto prematuro, que es como la más importante. Y otras estrategias como el proyecto Canguro, que luego más adelante yo voy a escribirle a Ángela y a ti para plantearles algunas cuestiones más en específico. Decirte que este foro está planeado para septiembre, casi coincidiendo con el Centro Nacional de Simulación, que ahora tiene hasta colores ya, colores de paredes y todas estas cosas. Pero hay tantas preguntas para Ángela, además de felicitaciones, de modo que yo voy a dejar a la doctora Madeline que le haga la traducción de las preguntas. Thank you very much, Ángela, for your conference. Adelante, doctora Madeline. Okay, so Dr. Angela, Dr. Jorge Pleites Navarrete says, say, and they were ready from the neonatal team of the Hospital Nacional de la Mujer, which is the National Women's Hospital for healthy children. And thanks for the invitation. And then we have Dr. Guillermo Vidaure, and he says they were connected from the Hospital de Metapan. Okay, so let's start with the questions. Dr. Jorge Pleites Navarrete, yes, says magnesium sulfate should be given for neuroprotection, and it should be used in all the premature babies we get. Well, that was actually a comment. Yep. Sorry, and then same Dr. Jorge Pleites Navarrete says, what is the damage long term of maintaining the CO2 under 25 millimeters of mercury? So some studies have shown that if you have low carbon dioxide levels, that it affects your cerebral autoregulation, and you are more likely to have something we called PVL, which is damage to the premature brain. Ok, entonces la doctora dice que hay estudios que demuestran que si tenemos un carbono de dióxido menor a 25 durante mucho tiempo, vamos a tener un PVL, como le llaman ellos, que es daño al cerebro del prematuro.
it's only if it's for a sort of a prolonged period of time. A one-off or for a short period of time won't have that effect, but it's if it's a low for quite a long period of time. Pero eso solo pasa si es realmente un periodo muy largo de tiempo. Luego, and then it says, what measures are used to prevent the ductus arteriosus? If I knew the answer to that, then I'd be very famous in the world of neonatology, because nobody knows. Okay. Okay. So, la doctora dice que si tuviese la respuesta a eso sería realmente famosa, porque nadie tiene una idea a esta pregunta. And then he also asks, since what age should you start the IV caffeine? Well, any age, we give it to all our premature babies, and we give it within the first hour of life. Okay, dice la doctora que la cafeína IV se debería estar dando sin importar la edad a la primera hora del nacimiento. Then we have... Sorry, it's usually to our less than 32 weekers. We wouldn't give it automatically to more mature babies, but we would give it right down to our 23, 24, 25 weekers. Entonces deberíamos dárselas a todos los bebés, pero principalmente a los que han nacido de 23, 24 semanas. He also asks if you use probiotics in babies less than 1,000 grams. Yes, we do. Yep. Sí, se usan los probióticos en los bebés menores de 1,000 gramos, perdón. So then, Dr. Saúl Valdez is asking how is affected the neurodevelopment from the baby when you have a malnutrition from the mother during the pregnancy. That has effects on the baby, definitely. It's well known that babies with intrauterine growth restriction not only have short-term consequences, but they have longer-term consequences that affects them all the way out through their life, really. Okay, la doctora dice que en realidad pues se sabe que los bebés que tienen una madre malnutrida tienden a tener efectos tanto a corto plazo como a largo plazo. Maybe you can mention some of these effects, doctor. So we know that babies who are born with growth restriction or small because of maternal problems, either with the placenta or nutrition, they are at great risk of having hypertension, cardiovascular disorders, diabetes later in life. Entonces dice la doctora que los bebés que nacen pequeños por restricciones alimentarias de la madre tienden a tener hipertensión, desórdenes vasculares e incluso diabetes. Nuestra siguiente pregunta del doctor Jorge Pleites Navarrete es when does parenteral nutrition in babies less than 100 grams should start, and at what time of life? Well, there's now a big push that all babies, all extremely premature babies or less than 1,000 grams should get parental nutrition within the first 24 hours of life. Okay, so la doctora dice que los bebés que hayan nacido prematuros con menos de 1,000 gramos deberían darles nutrición parenteral en las primeras 24 horas de vida. I don't know if you have any else comment about this. That's a relatively new thing. It's only been in the last year or two that there's been a real push for that. Okay. Dice que es realmente nuevo y en el último año es donde realmente se le ha dado a estas investigaciones. Then he asks if you should fortify the mother's milk or human milk.
It's only for the evidence is only for the very extremely premature babies, and especially it's not so much for the mid you know, it's babies who are of 23, 24, 25 weeks gestation, because they often need more calories than the human milk. Although human milk is without doubt the best thing for them, they often need the fortification as well because they have extra energy requirements. But it's for the very preterm, not the mid preterms. Ok, entonces la doctora dice que la leche materna fortificada, aunque es la mejor para ellos, se le debe dar fortificada a los bebés que tengan entre las 23, perdón, y 25 semanas de gestación, que sean de ese nivel de prematurez. Y realmente aquí es donde se debe fortificar la leche, y para los demás bebés pretérmino no es tan necesario porque no tienen tanto déficit calórico. And then he asks, what is the CO2 permissible level? Well, it's not it depends. It's not just what the actual level of the CO2 is. It's also, are they acidotic and the overall condition of the baby. But we would, if the baby is otherwise stable and is maintaining a pH of 7.12 or something like that, we would probably let it get to about 9 before we decided to ventilate the baby. But it depends. It's not a specific number. Realmente no hay un número específico de hasta cuánto se permite el valor de CO2 para ventilar al bebé. Sin embargo, si tenemos un bebé que está estable con un pH 7, etcétera, se permiten hasta valores de 9 antes de pensar en ventilarlo. And then he asks, or it's not a question, but congratulations for Dr. Hannah. And he said, I translated to Angela afterwards. Okay. Don't worry. Thank you. Okay. And then everyone is just congratulating. Then we have Christian Romero. He says, just to confirm, to get a better cerebral flow for the baby, the head of the baby should not be flexed, but the incubator in its totality should be in an inclination of 15 to 20 degrees, right? Yes, so this is within the first week of life. So the head should be in a supine midline position. Yep. And the head slightly tilted up of the incubator. Ok, entonces dice la doctora que en efecto la cabeza debe estar en una posición media, no flexionada, y la incubadora o la camilla debería estar inclinada de 15 a 30 grados. Then we have, Dr. Navarrete also asks if you use colostrum. Yes, we do. Yes, we always give our babies the colostrum. Yep. Okay. Entonces dice que sí se les da calostro a los bebés. Then we have what is the time recommended to maintain the parenteral nutrition in a premature to avoid hepatic damage? As short as possible. So you want to get them onto enteral feeds, full enteral feeds as soon as you possibly can. Yeah, so ideally as soon as possible. Ok, entonces dice la doctora que debería ser lo más pronto posible para evitar pues el daño hepático. Then we have, okay.
Dr. Anna Mayan says it was an excellent talk, and she has a question about the olfactive stimulation. If it's recommended to give a blanket to the incubator with smell to human milk to protect them and how to protect the babies from strong smells. So we do have those little squares that we give to, give the mothers little squares so that they can put them on their milk, and then we put them in the incubator, but they're very small squares. They're not a big blanket, but it is cloth, if that makes sense, so that the baby can smell the mother's milk. Ok, entonces la doctora dice que lo que se hace es que no se le dejan grandes mantas a la mamá, sino son pequeños cuadros de tela que se ponen en el pecho, y este se llena de olor a leche materna, y esto es lo que se pone en la incubadora para que el bebé se adapte al olor a la leche materna. And the other question she asked was how to protect the baby from strong smells. I don't know. I've thought, but I suppose if they're in the incubator, then they shouldn't avoid using really strong smelling stuff, I suppose. But yeah, I don't know. I haven't thought about that. Ok, la doctora no está segura sobre esto, pero dice que supone que si el bebé está en una incubadora no debería tener olores fuertes dentro de ella. Then we have more congratulations and thanks from everyone here. So yeah, I think that was it. I don't know if Dr. Xochitl has anything else to say, or Dr. Hannah. Bien. Hannah, por favor. Sí, solo un comentario más. El sulfato magnesio que nosotros le damos a las mujeres que tienen el riesgo de parto prematuro hasta 34 semanas. Y lo hacemos, y lo óptimo sería hasta 24 horas, y por lo menos 4 horas en el periodo perinatal le damos el magnesio sulfato. A veces media hora es suficiente y hace un cambio grande. Un cambio grande, y por eso otra vez el contexto perinatal es lo más importante. Por eso la combinación y la coordinación de atención a la mujer embarazada y el niño, y por eso no se puede dividir los dos. Se tiene que tener una coordinación binomio. Trabajo juntos en coordinación absoluta, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Con un trabajo en equipo siempre es mejor resultado con una buena comunicación. Thank you, Angela, for your excellent conference. It is always a pleasure. I see you, I hope, in the next future. Send a hug, and we will communicate soon. Thank you very much. No, thank you very much for the opportunity. Thank you. It was lovely to see you and others. Hannah, gracias como siempre. Thank you very much. Estamos en comunicación y escribimos luego o hablamos por teléfono. Y muchos saludos a todos en El Salvador. Yo salí de tu país hace... Es el tuyo también. Sí. Eres medio salvadoreña. Como medio salvadoreña, pero hace 10 días regresé a Inglaterra, pero con mucho gusto, todo el equipo aquí quisiera trabajar con ustedes. No tenemos ningún problema si quieren contactar a Ángela y a nosotros, a Xochitl. Vía Xochitl es súper fácil, y con mucho gusto continuamos nuestro trabajo con ustedes. Gracias, Hannah. Dame saludos a todos, por favor, a Shasia, a Rajiv, por favor, al equipo de simulación, a Nick, por favor, un abrazo grande, fuerte. Y Ángela, me dio mucho gusto verte.
send a hug. So I think in behalf of all the participants, we want to thank you, Dr. Angela and Dr. Hannah, for your time and for the incredible talk, which was really useful, and I think we all learned a lot from you. So yeah, it was A todos esta mañana, muchas gracias por la asistencia. Han habido conexiones de más de 10 a 15 personas por sitio. Ha habido un gran interés por esta conferencia. Tengan todos buenos días.